Radio Guadaira. 24 horas contigo. En la sintonía de Radio Guadaira, como cada mañana, ya saben que traemos asuntos que siempre son interesantes para todos nuestros oyentes aquí en la sintonía de Radio Guadaira. Como saben también, los miércoles realizamos una visita al Hospital de San Agustín, donde hablamos de los asuntos relacionados con nuestra salud que más nos puedan preocupar, que más nos puedan interesar, sobre todo porque son siempre asuntos realmente interesantes. Bien, hoy vamos a hablar de también una enfermedad que sufren muchas personas. Vamos a hablar de la diabetes, que es una enfermedad que nos toca muchas veces muy de cerca. Está en el día a día de muchos hogares, los abuelos, las embarazadas, y cada vez más casos en niños hacen que haya que pararse a pensar en los motivos que hacen que cada día haya más personas diabéticas. Normalmente, cuando pensamos en la diabetes, lo relacionamos directamente con la propia comida, ya que es un factor fundamental de esta patología. Pero esta enfermedad afecta a muchos más aspectos de la vida y la salud de los que lo padecen. Hay muchos problemas que están directamente, problemas de salud que están directamente relacionados con la diabetes. Hoy vamos a hablar de este asunto aquí en la sintonía de Radio Guadaira. Tenemos con nosotros a Miguel Cruz, que es podólogo y enfermero del Hospital de San Agustín. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros. Nos gustaría hablar un poco de esta enfermedad, pero sobre todo, cómo afecta la diabetes a los pies de los que lo padecen, cómo se pueden cuidar, cómo pueden evitar determinadas complicaciones, porque es una de las zonas que más puede afectar precisamente con esta enfermedad. En primer lugar, es muy común hablar del pie diabético, pero ¿qué es realmente? ¿Qué significa esta complicación de la diabetes en estas zonas de nuestro cuerpo? Pues bien, Manuel, el pie diabético es en realidad un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas característicos de una enfermedad, la diabetes. En el caso del pie, para que funcione bien, necesitamos tener una buena circulación y una buena percepción de lo que se siente, tacto, temperatura, dolor, además de tener un buen apoyo al caminar. Pero ¿qué es lo que ocurre a las personas con diabetes? Pues que debido al desarrollo de la enfermedad se estrechan los vasos sanguíneos, por lo tanto se reduce el flujo sanguíneo a nivel del pie y se deterioran los nervios, disminuyéndose así la capacidad sensitiva. Este deterioro conjunto, tanto vascular como nervioso, de la persona con diabetes, junto con la existencia de otros factores de riesgo, como pueden ser obesidad, hipertensión, sedentarismo, tabaquismo, o la existencia de deformidades en el pie, es lo que se conoce como el síndrome del pie diabético y predispone al paciente diabético a padecer heridas o úlceras que serán de lenta y en algunos casos de difícil curación. Uh-huh. Miguel, ¿todas las personas diabéticas pueden padecer este problema? ¿Está directamente relacionado? O sea, quiere decir, si eres diabético, ¿vas a tener este problema? Buena pregunta. A ver, estudios recientes nos revelan que entre un 15 y un 25% de las personas con diabetes desarrollan heridas o úlceras del pie diabético. Este porcentaje puede verse aumentado si el paciente pues o no tiene su diabetes de base controlada o se suman los factores de riesgo como eran obesidad, tabaquismo e hipertensión que hemos comentado anteriormente. En el Hospital San Agustín abarcamos esta sección no solo desde el punto desde el servicio de podología, sino que también trabajamos desde un punto de vista multidisciplinar en el que interactuamos podología, enfermería, endocrinología, dermatología, cirugía vascular, medicina general, medicina interna y traumatología, con la intención de prevenir la aparición de la enfermedad o, en sus defectos, poder abordarla tanto a ella como a sus factores de riesgo lo más tempranamente posible para así pues controlar su aparición y su posible complicación. Uh-huh. Cuando una persona es diabética, ¿cuándo debe acudir a una consulta a un profesional para que, bueno, pues vaya, entendemos,
poco dirigiendo cuál es su nueva vida, porque hay que recordar que cuando uno empieza a sufrir esta enfermedad le cambia muchos aspectos de la vida, ¿no? O cambia Claro. muchos aspectos de la propia vida, ¿no? Claro, la verdad que sí. Bueno, desde el punto de vista de la patología, si no hay afección o problema patológico previo, recomendamos a todos los pacientes unas 2 consultas o revisiones al año. Y si esas revisiones pues se realizan los cambios de clima coincidiendo con el cambio del calzado, pues mejor que mejor. En el caso de pacientes diabéticos, sin embargo, recomendamos una consulta cada 2 meses aproximadamente para controlar su proceso y tener así capacidad para actuar lo más tempranamente posible. Uh-huh. Hablábamos anteriormente del pie diabético, pero entiendo que no todos son iguales, evidentemente no todos tienen la misma intensidad en cuanto al problema. ¿Cuándo hay que empezar a preocuparse de manera un poco más especial? A ver, no todas las úlceras diabéticas son iguales, ya que tenemos que entenderla dentro de un proceso de asistencia integral de cada paciente. Pero tenemos que tener especial cuidado si el paciente tiene alteraciones en la forma de su pie, es decir, si tiene algo aductus valgus o juanete, como se conoce habitualmente, hiperkeratosis o dureza, eloma o callo, o dedos en garra o dedos en martillo. También tenemos que tener especial cuidado si las uñas de los pacientes tienden a clavarse o comienzan a deformarse o a tener un aspecto fuera de lo normal, si le aparecen limitaciones en la funcionalidad del pie o si empieza a tener dolor, si aparece espontáneamente en el pie llaga, herida o ulceraciones y no recuerda habérsela hecho o haberla sentido, o si se nota también cambio en la sensibilidad de las piernas y de los pies, especialmente por la noche, que es cuando los pies pues mayoritariamente descansan. Desde el punto de vista ya de la persona que sufre una úlcera diabética, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe ser su día a día, Miguel? Bueno, si llegado el caso el paciente desarrollara una úlcera diabética, pues lo primero que debe hacer, lógicamente, es dirigirse al especialista del pie, al podólogo. Con la atención adecuada, sabemos que en torno al 90% de los pacientes con úlcera del pie diabético llegan a recuperarse, reduciéndose enormemente las tasas de amputaciones del pie o de alguna de sus partes afectadas si se coge o si se atiende tempranamente. Un buen pronóstico, por tanto, depende en gran medida tanto de controlar la afección en sí como los factores de riesgo. Para evitar complicaciones, desde el Servicio de Podología del Hospital San Agustín, pues lo que recomendamos es tomar la medicación para la diabetes de base y seguir el tratamiento y las recomendaciones pautadas por el podólogo y por los profesionales sanitarios que atiendan a los pacientes, mantener una dieta sana con ejercicio diario para mantener los niveles de glucemia, de azúcar en sangre dentro de la normalidad o lo más controlado posible, alejarse lo máximo posible también de agentes perjudiciales, pues como pueden ser el tabaco y una vida sedentaria, para que la herida pues pueda tener el mejor aporte sanguíneo y por ello de oxígeno posible. Y por último, pues mantener una buena hidratación de la piel del pie para dotarla de las mejores condiciones dermatológicas. De todos los pacientes que atienden con esta dolencia, seguro que una de las preguntas a las que más tienen que responder es ¿cuándo se va a curar esta herida? Miguel, supongo que en función del problema, ese tratamiento, esa cura, pues se tardará más o menos, entendemos, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro, o lo primero que tiene que tener claro el paciente es que no hay que tener prisa. No hay que olvidar que una úlcera diabética puede ser una situación potencialmente grave, en la que descuidar su atención pues puede suponer incluso la pérdida o amputación parcial o desgraciadamente total del pie. Ahora bien, si se siguen todas las recomendaciones descritas anteriormente y dependiendo de los factores de riesgo y de las circunstancias específicas de cada paciente, hoy en día sabemos que tiene en torno, como hemos comentado anteriormente, un 90% de curación, abordándose siempre desde un punto de vista multidisciplinar. Desde el Servicio de Podología del Hospital San Agustín, además de las recomendaciones podológicas generales, pues como son mantener un corte de uña recto, mantener una correcta higiene e hidratación del pie, usar preferiblemente calcetines de color blanco, ya que se ve si hay algún tipo de sangrado y demás, y usar un calzado adecuado. Por último, también recomendamos la adopción de un estilo de vida saludable para reducir al máximo las posibilidades de complicación y ayudar a la más pronta recuperación de la herida. Cuando nos curamos,
suele ocurrir no solamente con el pie diabético, sino con prácticamente todo, que nos olvidamos, nos relajamos un poco, ¿no? Supongo que esto ocurrirá también con este problema. ¿Se puede uno relajar o hay que mantener un poco la tensión? No, siempre tenemos que estar alerta. Mire, sabemos que aproximadamente un 50% de los pacientes vuelven a sufrir desgraciadamente una úlcera diabética a los 2 años y que en torno a un 70% de ellos la desarrolla antes de los 5 años de la aparición de la primera. Debido a esta alta tasa, desde el Servicio de Podología Hospital San Agustín, pues recomendamos un programa de prevención basado en el uso de un calzado apropiado, en la adopción de un estilo de vida saludable, en mejorar la distribución de la presión en la planta del pie mediante la realización de soportes plantares o de plantillas y por último pues llevar siempre un control periódico en consulta para detectar las anomalías lo más tempranamente posible. Pues Miguel Cruz, muchísimas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira y darnos mucha más información, algunos consejos para aquellas personas que sufren esta enfermedad y sobre todo para aquellas personas que están sufriendo la enfermedad en estos momentos y que desde luego le pueda ayudar alguno de esos consejos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira, Miguel. A vosotros, siempre un placer estar con vosotros. Un saludo, gracias y muy buenos días. Bueno, son los consejos que cada miércoles traemos a la sintonía de Radio Guadaira que están relacionados con la salud. Problemas habituales, diarios, algunos más especiales que otros, evidentemente, pero son problemas que, o demasiadas preguntas que muchas veces ustedes pueden se les puede responder a través de este espacio que cada miércoles traemos aquí a la sintonía de Radio Guadaira. Son las 10 de la mañana y 50 minutos. Esto es la radio de Alcalá. No se vayan, que hay más cosas. Pasión por la radio. Radio Guadaira.